Bien, vamos a- Tengo que contarles primero que vamos a grabar la sesión para que pueda quedar disponible para otras personas que a lo mejor por razones de tiempo no se pudieron conectar. Así que después vamos a presentarles esta información en alguna de nuestras redes sociales. Eh, Así que Gerson ahí, que es nuestro periodista, que también está conectado en línea, les va a dar probablemente todas las indicaciones relativas a cómo vamos a compartir con ustedes este material y este video de la presentación del día de hoy, ¿ya? Comentarles un poco el funcionamiento de las reuniones a través de Zoom. Están todos por razones, digamos, de, de coordinación, ¿cierto? De orientación del taller, silenciados con sus micrófonos, para evitar que de repente se escuchen los perritos o ruido ambiente, ¿cierto? Y se interrumpe de repente la clase, así es que están silenciados. De todas maneras, el chat está, bueno, está todo nuestro equipo, está Francisco, está Bastián, está Gerson. Pueden ustedes ahí a través del chat hacernos las preguntas y le voy a transferir en este momento el poder absoluto a Francisco, ahí de la anfitrioni, no sé si era anfitrionidad, pero ahí tienes el rol de anfitrión para que tú puedas ir controlando si es que llega personas a la sala de espera, se puedan ir incorporando a nuestra sesión. Y yo también por razones de peso, no de mi peso, que igual es elevado, y con esta cuarentena probablemente va a ser más, eh, por razones de, ¿cómo se llama? Voy a parar mi video para, además que no soy un rostro tan bonito como para que me quieran ver todo este tiempo, pero más que nada para evitar el no tener problemas con la conexión, con la red. Ya, ahora sí, bueno, les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por conectarse a este taller. La idea es poder darles herramientas, conocimiento, compartir con ustedes información respecto a esta pandemia que nos está afectando, porque es muy importante el poder transmitir toda esta información a la comunidad, a las personas que no tienen formación ni en epidemiología, ni médica, mucho menos matemática, estadística, sino que tenemos que en esto es muy importante comunicar y transferir el conocimiento de la forma más didáctica posible a las personas para que lo entiendan, para que también vean los impactos que esto tiene en su vida cotidiana, en su día a día. Así es que ojalá este taller les sirva y por supuesto estamos abiertos no solamente ahora para responder todas las preguntas que ustedes tengan, sino también para las que tengan en el futuro. A lo mejor ahora no se les ocurre o quieran profundizar algo más, o de repente de los datos que les vamos a mostrar ustedes quieren a lo mejor una bajada o una interpretación más particular. Estamos totalmente disponibles como equipo para poder compartir con ustedes y entregarles la información. ¿Ya? Voy a bloquear aquí mi WhatsApp de la web porque esto me genera ruido. Ya, ahora sí. Bueno, contarles que somos de DataUC, nosotros somos una unidad de transferencia tecnológica de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica y nos dedicamos a análisis, a generar muchos proyectos de innovación en el ámbito de la ciencia de datos. Y en Tarapacá tenemos una oficina, un proyecto muy bonito, ya hace 4 años, ¿cierto? Que es el Tarapacá UC, a través del cual hemos ejecutado varios proyectos de innovación, el proyecto Tarapacá Intelligence, Tamarugou, ahora estamos con Tarapatec, y varias otras iniciativas, y tenemos un compromiso ahí importante en nuestra querida región. Yo además soy iquiqueño, para los que no me conocen, así que mi corazón y mis pensamientos siempre están ahí con mi hermosa región cada vez que pueda. Bueno, contarles que nosotros nos dedicamos a la ciencia de datos, que es una disciplina donde a través del modelamiento matemático tratamos de analizar información, ¿cierto?, de fenómenos complejos con el fin de generar conocimiento, de tal forma de encontrar una explicación a distintos fenómenos que ocurren, fenómenos que pueden ser económicos, políticos, sociales, pero en este caso estamos hablando de un fenómeno sanitario, que es un fenómeno nuevo, muy incierto, que además se explica con datos y conceptos muy técnicos, que no son simples de comprender y además son muy dinámicos, cambian prácticamente todos los días, por ende es súper complejo de analizar. Pero además estamos siendo bombardeados de información, con una serie de indicadores, estadísticas, comparaciones, tasas, que, como les decía, no es fácil de comprender. Hay una explosión de datos en torno a la pandemia. Por lo tanto, si aún con lo técnico es difícil de comprender,
con todos estos datos que llegan a nuestra televisión, a nuestros medios a través de los cuales nos informamos, aún es más complejo. Por lo tanto, cuando ocurre ese fenómeno en donde nosotros los humanos no somos capaces de analizar toda la dimensión de todos los datos, se conoce como Big Data, que es precisamente una de las líneas de trabajo que nosotros tenemos en DATUC, y para poder aportar y contribuir con la comprensión, con facilitar el acceso a los datos y ponerlos en contexto, con lo relativo a la pandemia, hemos implementado 2 plataformas que están ya a disposición de todos ustedes. La primera, bueno, evidentemente la información que tiene que ver con carácter regional, la pueden encontrar en nuestra plataforma Tarapacá Intelligence, www.tarapacaintelligence.cl, y por otra parte, el visualizador de todos los datos relacionados con la pandemia, con el coronavirus en Chile, que los pueden encontrar en nuestra página web coronavirus.mat.uc.cl. Ahí le pido ayuda al Gerson, que si lo puede escribir en el chat, en los links. El de coronavirus es HTTPS, ¿ya? Para que tengan directo los links y puedan entrar, ya pueden mirarlo. Están a disposición desde la semana pasada estas plataformas, y ahora les queremos contar qué datos pueden ustedes encontrar ahí. Y lo que es más importante, qué notas periodísticas, qué investigaciones, qué cosas ustedes podrían trabajar a partir de la información que ahí aparece. Pero lo más importante es que para nosotros lo relevante es poder simplificar a través de estas herramientas la comprensión sobre la pandemia, y muy importante acercar la información a la ciudadanía, especialmente para los que viven en regiones. Por eso hemos puesto énfasis en Tarapacá. Queremos, como dice nuestra misión, democratizar el acceso a los datos, y con estas herramientas se pueden hacer distintas comparaciones a niveles regionales, etcétera, de tal manera de que ustedes puedan acceder a esta información. Y una última consideración, para entrar ya en profundidad a los temas, es que hoy día estamos enfrentando esta pandemia en una era distinta, en la era de la información, en la era digital, con acceso a tecnología e internet. Por lo tanto, no podemos asumir que los ciudadanos son sujetos pasivos, y que cuando una autoridad determina una medida, los ciudadanos van a acatarla porque la autoridad lo indica. Los ciudadanos, para acatar esa medida, necesitan comprenderla, entenderla. Y en eso los datos nos ayudan mucho, porque esa visión crítica, ¿cierto? Pero además que pueda incentivar un comportamiento adecuado de la ciudadanía, es fundamental tener esa información. Y en esta última consideración, los medios de comunicación, todos ustedes son fundamentales porque son el principal canal para comunicar todos estos datos a la ciudadanía. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver en este taller? Respondiendo, lo planteamos a partir, ¿cierto?, de el planteamiento, a la redundancia, de algunas preguntas. Primero, ¿cómo medir la efectividad de la estrategia definida por la autoridad sanitaria? ¿Ya? ¿Cómo medir si es que el gobierno, las medidas que han implementado, están cumpliendo su objetivo, han sido efectivas, ¿cierto? ¿Cómo poder hacer esa trazabilidad, esa medición? Lo segundo, explicar algunos conceptos matemáticos generales. ¿A qué nos referimos con modelo exponencial? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aplanar la curva? U otros conceptos matemáticos relativos a la pandemia. En tercer lugar, sugerirles qué datos debemos tener en consideración o le debemos prestar atención para monitorear la evolución de la pandemia en Chile, y particularmente en Tarapacá. Y luego, les vamos a mostrar cómo pueden acceder a todos esos datos que deberían o que es importante tener en cuenta a través de nuestras plataformas, ¿ya? Y finalmente, algunas sugerencias de qué tipo de información, investigaciones o notas periodísticas ustedes podrían hacer a partir de los datos que disponemos, ¿ya? Entonces, para partir, vamos a... ¿hasta ahora me escuchan bien todos? Ahí en el chat le pueden contestar, ¿sí? Ya, bien. Entonces, antes de entrar o sea, para partir, perdón, todos los días la autoridad hace esta conferencia de prensa, donde indica, ¿cierto?, con los 2 subsecretarios, cuáles son los casos totales que hay, cuáles son los fallecidos, etc. Pero la verdad, ¿nos dicen algo estos datos? La verdad es que no mucho, directamente, porque estos datos más bien nos ofrecen una visión general, más consolidada de la situación país. Pero los datos absolutos, los datos totales, no son útiles necesariamente para entender el fenómeno de una perspectiva más integral. Por lo tanto, esos datos que se entregan no nos ayudan mucho a evaluar la efectividad de las medidas sanitarias que adopta la autoridad. Pero ¿cómo medir el éxito de una estrategia de control adoptada por el gobierno? ¿Qué indicadores debo considerar para el cumplimiento de las metas? Para responder esa pregunta,
podemos analizar este gráfico, que ilustra, perdón, las etapas de la pandemia, en las que a mi juicio son aquellos indicadores más relevantes. En una primera etapa vamos a monitorear la capacidad diagnóstica del país, es decir, cuántos exámenes se están haciendo día a día con el fin de detectar oportunamente los contagios. Entonces, en una primera etapa, identificar capacidades y diagnósticos. Yo sé que ahí en Tarapacá, desde hace aproximadamente una semana, un poquito más, se implementaron 2 laboratorios, se certificaron, ¿cierto? Se pudieron incorporarse a la red, uno de la Universidad Arturo Prat y otro entiendo que es del hospital. Por lo tanto, ahí hay un primer elemento sobre el cual estar analizando e investigando. ¿Cuántos exámenes se hacen en esos laboratorios diariamente? La segunda etapa, cuando ya este virus empieza a propagarse, tenemos que estar atentos a la tasa de incremento, no al acumulado, porque el acumulado siempre va a ir subiendo, porque estamos contando todos los que fueron detectados con coronavirus. Por lo tanto, lo importante es ver cómo es esa tasa de crecimiento, a qué velocidad se van reproduciendo los contagios. Ya lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Y en una tercera etapa, que es la que probablemente viene ahora, tiene relación con el análisis de las capacidades hospitalarias disponibles, que por supuesto son limitadas. Como ven ahí, ¿cierto? Está en línea ahí en el gráfico, ¿cierto? Nos indica las capacidades limitadas que tiene el país, y particularmente, evidentemente, la región, ¿cierto? Por lo tanto, es importante ir analizando las estadísticas, los datos respecto a las capacidades hospitalarias. Y finalmente, cuando ya las personas son dadas de alta o van saliendo del virus, evaluar cuáles son esas condiciones de alta o salida y los tiempos en los cuales se produce. Esto, obviamente, con el virus propiamente tal, porque todas estas etapas de la pandemia también tienen otras dimensiones, otras aristas que tienen que ver con el ámbito económico, social, incluso político en la región, que también podrían medirse o ir evaluándose en la medida que vayan evolucionando cada una de estas etapas. A modo de sugerencia, antes de entrar en detalle, me permito alertar sobre algunos errores que se podrían cometer en el análisis de los datos. Lo primero es recordar que estamos frente a una pandemia, una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y que prácticamente va a ser imposible que no ataque la mayor cantidad de habitantes, dado el alto nivel de contagiosidad que tiene el virus. Por lo tanto, un primer error que hay que evitar cometer es intentar medir el éxito de cualquier estrategia sanitaria esperando pocos contagios, puesto que los contagios serán inevitables, como les decía. Lo importante es poner énfasis en el ritmo o la velocidad a la cual se reproducen estos contagios de tal forma que no se estresen las capacidades hospitalarias. Un segundo error es recurrir a comparaciones con otros países, pues la realidad de cada país es diferente. En cada país las medidas sanitarias, la capacidad diagnóstica, el volumen de la población, incluso factores culturales de respeto, ya sea a la autoridad o aspectos, por ejemplo, los latinos somos mucho más de piel, mucho más de contacto físico, con respecto, por ejemplo, Japón o Corea, donde hay mucha más distancia culturalmente. Son factores que inciden en el éxito de las medidas que pueda tomar una autoridad sanitaria en cada país. Pero además, en algunos países el acceso y la transparencia de los datos tampoco son tan confiables. Por lo tanto, comparar directamente las cifras no siempre es recomendado. Por lo que probablemente ya van a escuchar recurrentemente indicadores como tasas de exámenes por millón de habitantes o casos confirmados por cada 100.000 habitantes que establecen una base comparativa más estándar. Es decir, yo puedo comparar cómo estoy con respecto a otros países, no en el número absoluto, no en el total, sino que comparándolos con una porción, una fracción de sus habitantes para incorporar ese elemento, ese factor cultural, ese factor, perdón, local. Como ven, la evolución de una pandemia es un fenómeno muy complejo, en donde intervienen muchos factores, parámetros y variables, pero a pesar de que no podemos comparar directamente las cifras, la evidencia de los acontecimientos en otros países sí nos permite entender cómo se comportan las variables y cuáles serían los parámetros esperados. Es decir, los datos o la evolución que ha tenido el fenómeno sanitario en el mundo, si bien es cierto, no los puedo comparar directamente con los mismos datos, ¿cierto? No es un parámetro, decir, mira, cuántos contagiados hubo en Italia o en España con respecto a nosotros directamente, pero sí nos permite modelar, conocer cómo será la evolución, cómo es este fenómeno, cómo actúa, cómo es el proceso. De tal forma que se puede entender más o menos a qué nos enfrentamos o qué podríamos esperar.
¿ya? El comportamiento del virus y de sus contagios en la población es conocido. Y la forma en cómo nosotros podemos proyectar o adaptar esos datos para evaluar cuál sería el impacto de esto en nuestro país o particularmente en la región de Tarapacá es a través de los modelos matemáticos que nos ayudan a modelar ese mismo fenómeno que ocurrió en Italia, cuál sería el impacto y cómo sería en Chile. Sin entrar en mucho detalle, voy a presentar algunos conceptos matemáticos de forma muy general. El primer concepto es la pregunta, o muchos han escuchado, ¿cierto?, hablar del crecimiento exponencial. ¿Qué significa el crecimiento exponencial? Un ejemplo muy didáctico. Supongamos que viene una viajera, ¿cierto?, una chilena que llega a nuestro país, suponiendo que no hay contagio, ¿cierto?, el día 1, o a un país ficticio, para no ponerle que es Chile, ¿cierto? Un país ficticio, llega esta viajera el día 1 que está contagiada y que le vamos a denominar que es la paciente 0. Por lo tanto, en el día 1, el acumulado de personas que están contagiadas es 1. Supongamos que esta persona, cuando llegó a Chile, se relacionó con su esposo, con su pareja, pero además fue a trabajar. Y como fue a trabajar, contagió a 2 de sus compañeros de trabajo, ¿no? Por lo tanto, la estadística en el día 2 es que vamos a tener un total de 4 casos acumulados. Si es que suponemos que esta persona, por ejemplo, su pareja, ahí tenemos un cambio en los monitos, no me olvidé arreglar los personajes, pero se mantienen en la trazabilidad. Supongamos que el esposo, ¿cierto?, la pareja de la viajera, va a trabajar en metro y contagia a una persona con la cual interactúa o se topa, ¿cierto?, en el transporte público. Y también contagia, ¿cierto?, a otra persona que puede ser, por ejemplo, una persona que lo atendió en el lugar donde compró desayuno o almuerzo. Y a su vez, la viajera que fue a su lugar de trabajo y contagió a 2 de sus compañeros de trabajo, uno de ellos pudo haber contagiado a sus padres, por ejemplo, que pueden ser unas personas de la tercera edad, o la otra compañera contagió también a su familia, puede ser a su pareja, a su esposo o a su hija. Por lo tanto, al día 3, el acumulado de contagios ya van a ser 10. Eso es lo que representa un crecimiento exponencial, es decir, que la tasa de crecimiento, el aumento de los casos con respecto al día anterior, no sigue una tasa fija, un nivel fijo, que significaría, ¿cierto?, un crecimiento lineal. Yo sé que esto va creciendo a una tasa de un 2% todos los meses, sino que todos los días esto cambia, se va multiplicando, se multiplica en un ritmo acelerado. Y cuando eso ocurre, ¿cierto?, le llamamos un crecimiento de carácter exponencial. Ahora, ¿es posible calcular la forma en cómo este crecimiento se da? Sí, es posible, y para explicarlo les voy a mostrar una pequeña fórmula. Yo juro que es la única fórmula o ecuación que voy a mostrar en la presentación. Pero es para explicarlo, yo creo que se puede entender fácilmente. Cada persona infectada, bueno, esta fórmula es la tasa de crecimiento, que es lo que nosotros queremos saber. ¿A qué tasa se va multiplicando, ¿cierto?, estas cifras de contagiados? Esta tasa de crecimiento, que le vamos a denominar K, va a ser única para cada persona, para cada contagiado, ¿ya? Porque esta tasa de crecimiento está dada por la probabilidad de que yo contagie a otra persona, que le vamos a llamar P, luego vamos a profundizar en eso, multiplicada por un M, que es una porción, un número determinado de individuos o personas con los cuales este contagiado se relaciona o interactúa y que son susceptibles a su vez de ser contagiados. ¿Ya? Por lo tanto, esta tasa de crecimiento, como les decía, es única para cada persona, está dada por la probabilidad de que este individuo contagie a un número M, ¿cierto?, que es la cantidad de personas con las cuales este se relaciona. Por ejemplo, si este personaje, ¿cierto?, que tenemos aquí en la lámina, va a su lugar de trabajo con transporte público o trabaja en atención de público, por ejemplo, en un restaurante, en un café o en un cajero o cajera en un supermercado, etc., la posibilidad de interacción, el M, va a ser mucho más grande porque va a estar relacionado con muchas más personas. En cambio, puede haber otro contagiado, otra persona,
¿cierto? Que va a trabajar en su propio vehículo, solo, o trabaja en una oficina cerrada, y solo tiene interacción o contacto con otras personas, por ejemplo, solamente cuando va a colación o a almorzar. Por lo tanto, el M para esta otra persona, ¿cierto? Este otro personaje, va a ser mucho más pequeño. Por su parte, en cada contacto, como decíamos, hay una probabilidad P de transmitir la enfermedad. Es decir, se espera que una persona contagiada infecte, ¿cierto?, a P por M personas. A esto es lo que llamamos tasa de crecimiento. Y es propio, como les decía yo, de cada persona. Entonces, si ya sabemos que una persona contagiada tiene una probabilidad P de contagiar a M personas, a todo este grupo, es aquí que es un poco más masivo, ¿cierto? ¿Cómo podemos reducir esos riesgos de contagio? Lo primero es tratar que esa P, esa probabilidad sea baja, o sea, de igual a cero, de tal manera que todo lo que yo multiplique por esto me dé cero. Pero ¿cómo podríamos reducir o lograr esto? La verdad es que hoy día la única forma de reducir la probabilidad de que uno contagie a otra persona es mediante los elementos de protección personal, como las mascarillas o el lavado de manos, que son las medidas preventivas. La única forma más definitiva que esta probabilidad P sea igual a cero, se reduzca significativamente, sería con la inmunización a través de una vacuna, que en el mejor de los casos, por lo que se está investigando, estaría no menos de 2 años, dentro de los próximos 2 años. Entonces, si no podemos gestionar mucho el P, podríamos entonces tratar de gestionar el M, que es este universo de personas susceptibles que cualquier persona podría contagiar. Y para eso entonces se implementan estas medidas de restricción, como las cuarentenas, tanto a los que están contagiados, como a las zonas donde hay mucha multiplicación de contagios, de tal forma de evitar que los infectados se contagien y los susceptibles, los infectados, perdón, contagien y los susceptibles se expongan. Esto explica, ¿cierto?, que en un inicio, no sé si quedó claro, pero espero que haya sido más o menos simple la explicación. Pero te explican que en un inicio hubo algunas investigaciones, algunos profesores que proyectaban cifras de contagiados a una tasa de crecimiento mucho más alta de lo que finalmente ocurrió. ¿Ya? Y eso porque los modelos, estas proyecciones, ese crecimiento exponencial, se construyó en función de las condiciones que en ese momento existían, sin considerar estas medidas restrictivas o estas medidas, ¿cierto?, de cuarentena o de aislamiento. Por lo tanto, estos modelos que proyectaban incluso un temprano colapso del sistema de salud, gracias a las medidas de distanciamiento social se lograron frenar. Pero el crecimiento exponencial no dura para siempre. Si pensamos en enfermedades estacionales, siempre uno encuentra que va a un aumento, ¿cierto?, de casos, por ejemplo, influenza o el virus esencial, que llegan a un pic y luego de una semana ese número empieza a bajar. Por lo tanto, ese modelo, ¿cierto?, de donde al principio los contagios son altos, son altos, son altos, llega un pic y empieza a bajar, ¿cierto? Yo debiese ir ajustándolo, esa proyección yo la puedo ir ajustando a la baja, en la medida que voy introduciendo estas condiciones restrictivas que contribuyen no con reducir el número de contagios, sino que con reducir la velocidad de los contagios. ¿Por qué? Porque la importancia está en reducir o evitar que ese número de contagiados supere las capacidades del sistema de salud. Y un modelo, el modelo que tradicionalmente se explica o se usa en epidemiología para explicar los fenómenos, ¿cierto? Ir corrigiendo, ir ajustando esa curva, como yo les mencionaba recién, es el modelo SIR, se conoce como modelo SIR, que viene de las iniciales de susceptible, infectado y removido. Este modelo SIR fue adaptado a los datos nacionales por dos profesores de nuestra facultad, el profesor Duván Henao y el profesor Gregorio Moreno, quienes están haciendo modelamiento y simulaciones con todas estas variables. Pero no voy a entrar en detalle en el modelo porque en eso estamos trabajando para poder difundirlo y explicarlo con los datos reales y con una forma simple, ¿cierto? Para poder hacer proyecciones y que ustedes puedan tener a disposición también más o menos algunas cifras proyectadas de cómo evolucionaría la pandemia, ¿cierto?, en cada una de las regiones. Pero sí es importante destacar
que estas siglas, ¿cierto? Estos tres conceptos, estos tres factores, son nuevos y también son muy importantes de considerar hoy día en los informes que hace el ministro de Salud todos los días en su conferencia de prensa. Porque este modelo nos permite proyectar el comportamiento de las curvas en función de los datos día a día. Entonces, este modelo nos permite ir ajustando este modelo exponencial, ¿cierto? Que se va reduciendo, se va poniendo más lento el ritmo de contagio, porque tengo que considerar que la población susceptible, es decir, todas estas personas que potencialmente iban a ser contagiadas por un infectado, se van reduciendo en la medida que los contagios aumentan, ¿cierto? Ya, yo tengo una población que podría ser contagiada, ¿cierto? Pero cuando alguien es contagiado ya deja de ser susceptible. Y para eso nos sirve ese dato, esa información que, baja redundancia, informa o publica el ministro todos los días, que es el acumulado de contagios. Porque eso nos da cuenta de cuántas personas hoy día dejaron de ser susceptibles porque ya están contagiadas. Lo segundo es saber la población que está hoy día infectada. Y para eso necesitamos conocer la información solo de los casos que están activos. Los casos activos son aquellos que hoy día constituyen un riesgo de contagio, porque tienen el virus, ¿cierto?, en pleno proceso de desarrollo, en pleno proceso de contagio de infección. Y para conocer cuáles son los casos activos, debo yo identificar a toda aquella población removida, es decir, que vamos a retirar, ¿cierto?, de la población susceptible porque ya fue contagiada, con eso nos referimos a los recuperados, que por aquí hay algunas discrepancias, ¿cierto? No hay un criterio único porque a las personas no se les practica un examen con el cual se pueda dar cuenta de que son recuperados, sino que es una estimación en base a la información que se tiene de cómo se comportó este virus en otras partes del mundo, que establece estos famosos 14 días. ¿Cierto? Que este virus, después de 14 días, el cuerpo genera los anticuerpos, el sistema inmune, de tal forma de que ya el virus deja de contagiarse, de compartirse a través de estas vías, ¿cierto? Que ya todos conocemos cómo se hace. Y además esa población removida, a todos estos recuperados, que como les decía, es una estimación de los 14 días, le debo también retirar a los que lamentablemente fallecieron. ¿Sí? Por lo tanto, este modelo nos permite proyectar las tasas de crecimiento, no solamente mirando los que se contagian y se conforman día a día, van aumentando, desde el día 1 del primer contagiado, que en el caso de Chile fue el 3 de marzo, en el caso de Tarapacá fue el domingo 22 de marzo, sino que tengo que ir restándole a quienes ya supuestamente a esta fecha se estima que están recuperados y aquellas personas que lamentablemente fallecieron. También sabemos que hoy día es la primera persona fallecida en Tarapacá, se comunicó hoy, ¿cierto? Y esa diferencia nos va a dar el número de casos de personas que están activos, es decir, constituyen un riesgo de infección. Y con eso podemos ir midiendo si esta curvita se va aplanando o no. En la medida que esa tasa, esa velocidad, ¿cierto? Esa tasa de contagio que veíamos recién, que una persona puede contagiar a un M número de personas, se reduce en la medida que aplico condiciones restrictivas, ¿cierto? Voy poniendo más lenta el nivel, ¿cierto? La velocidad a la cual se va contagiando la población, ¿cierto? Y todo esto preocupándonos, perdón, de que no supere nunca las capacidades del sistema de salud. Bueno, dado todo lo anterior, que era un poco la conceptualización más teórica, más conceptual, ¿a qué datos entonces le debemos prestar atención para monitorear la evolución de la pandemia ahí en Tarapacá? Primero, saber cuántos infectados hay. Yo sé que el intendente, por ejemplo, da una conferencia de prensa todos los días con esta información, pero muchas veces el dato o la tabla que se publica no nos pone en perspectiva si es que no lo miramos gráficamente. Entonces, si no lo miramos cómo evoluciona esto desde el día 1, ¿cierto? Recordemos que inició el 22 de marzo, como les decía, el primer caso confirmado, hasta hoy. Y varios otros indicadores como cuántos exámenes se practican, cuántos exámenes, ¿cierto? Vamos a ver aquí que no veía ahí. ¿Cuántos exámenes se informan? ¿Cuántos son positivos o negativos? ¿Qué síntomas presenta la población, ¿cierto? Ahí que está confirmada.
y cuántos, lo que podría permitirnos inferir cuántos asintomáticos habrán. Un poco más adelante voy a ver qué notas podrían hacer a partir de los datos, pero anticipándonos un poco, aquí sí podría ser útil, por ejemplo, establecer comparaciones con países similares al nuestro, en cuanto a lo que tiene que ver con capacidades de diagnóstico. Hay países, por ejemplo, como Islandia, que testeó a todos sus habitantes, porque es un país pequeño y obviamente tiene recursos. Y otros países, por ejemplo, como Argentina, que ante la incapacidad de testear, directamente determinó medidas restrictivas masivas para controlar SM. Aquí también podemos aprovechar de abordar una polémica o comentarios, ¿cierto?, que surgen en las redes sociales sobre si el gobierno está mintiendo o está ocultando información respecto de los contagiados. La pregunta que en realidad hay que hacerse es, ¿hay más contagiados de los oficialmente informados? Y la respuesta a esa pregunta es sí. Hay más contagiados porque la estadística cuenta los diagnosticados, que probablemente tuvieron algún síntoma y se practicaron el examen, ya sea ellos o el círculo cercano, pero existen muchos casos asintomáticos que no son detectados, o personas con síntomas leves que no acuden a los centros asistenciales y que guardan la cuarentena por iniciativa propia o por, no sé, sentido de responsabilidad. Por ende, y en rigor, no conocemos y no vamos a poder conocer el número real de contagiados. Así que la primera distinción ahí es saber que las cifras que entrega el gobierno están dadas por los casos que son diagnosticados, que son confirmados por el diagnóstico, y ahí una visión o una preocupación relevante que hay que plantear es si es que estamos siendo capaces de diagnosticar adecuadamente según el volumen de la población. Y este fenómeno, ¿cierto?, no solamente ocurre en Chile, sino que ocurre en todo el mundo. Como en otros países lo están tratando de resolver, por ejemplo en Nueva York, están tratando de complementar la examinación, los exámenes PCR oficiales, ¿cierto?, en los recintos asistenciales, con exámenes aleatorios en la población. Por ejemplo, van al metro y sacan algunas personas y le hacen un test rápido que probablemente están asintomáticas, ¿cierto? Y para detectar más o menos cuántos de estas personas, tratar de dimensionar cuántas de estas personas podrían no manifestar síntomas. Pero bueno, volviendo a nuestro caso, entonces, si la primera etapa, recuerden diagnosticar, saber cuántos infectados hay. Pero como les decía, como no es posible saber todos, el 100%, podemos acercarnos a ello en la medida que tengamos una buena capacidad de diagnóstico, ¿ya? Y esas cifras, en el caso de Tarapacá, las podemos ver en Tarapacá Intelligence, y aquí les voy a mostrar los resultados finales, ¿cierto? Pero toda esa información está en nuestra plataforma y pueden ver ahí, ¿cierto?, cuál es la evolución de los casos de contagio en Tarapacá, a partir, como les decía, del 22 de marzo, que fue el primer caso confirmado. Pueden ver la información distribuida por comunas, son los casos, recuerden, acumulados, y la cantidad de exámenes que se realizan por región. Esta lámina da cuenta de los exámenes que se realizan desde la implementación de los laboratorios, ¿ya? Si se fijan, desde más o menos el 6 de abril es donde tenemos datos para Tarapacá, ¿ya? Y aquí también hay un sesgo, hay un factor relevante a considerar, y como sugerencia, es que estos datos, por ejemplo, aquí vemos un aumento muy significativo. Si bien son los datos acumulados, vemos cómo van evolucionando, ¿cierto?, la cantidad de exámenes que se procesan. Y aquí la recomendación es tomar un periodo de tiempo. Por ejemplo, si yo quiero analizar cuántos exámenes se han hecho en la región, no basta con el día anterior, sino que hay que tomar un rango de tiempo, por ejemplo, los últimos 3, los últimos 5, los últimos 7 días, con el fin de tener como un estándar, un rango más amplio de análisis, ¿ya? Porque esos aumentos importantes, esas explosiones en el número de personas contagiadas o diagnosticadas puede ser porque, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, las cifras dan cuenta que para el fin de semana, Semana Santa, se bajó el número de exámenes que se hicieron y al día lunes se procesaron muchos más. Por lo tanto, la información pública el día martes dio cuenta de un crecimiento mucho más alto, pero que no se explica porque hubiesen más contagiados, sino que porque hubo muchos más exámenes que estaban retardados en el laboratorio y se implementaron el día lunes. Luego de que ya hemos analizado este proceso, ¿cierto?, de diagnóstico, debemos poner atención a los siguientes datos. La tasa de crecimiento, como les decía, ¿cuántos casos tenemos hoy con respecto a ayer?
¿ya? Que es esa evolución, ese K que queremos nosotros medir. Para eso necesito conocer el aumento diario de contagios y también distribuir la información en función de la población susceptible, la que ya está recuperada, y como yo les mencionaba, el poder medir estos contagios con respecto a la población. Por ejemplo, no es lo mismo 4.000 contagios en la región metropolitana, donde vivimos, no sé, 8 millones de habitantes, que 4.000 contagios en una comuna, ni Dios quiera que pase, pero para el ejemplo, ¿cierto? Como Pica o Huara, que tienen una menor cantidad de habitantes. ¿Cierto? Para poder tener una relación, una proporción con respecto a eso, se usa un indicador que es la tasa de incidencia. Y se usa como base comparativa nominal los 100.000 habitantes. Es decir, yo divido cuántos casos hay por cada 100.000 habitantes y me da una tasa, ¿cierto?, de incidencia, y un elemento mucho más comparativo, mucho más sencillo para poder monitorear cómo estoy yo como región, como comuna, con respecto a otras comunas o regiones del país. Como les decía, los casos activos también, el número de fallecidos, y saber también cómo estos casos se distribuyen en términos de grupos de edad, ¿cierto? Contagio por grupo de edad, por género, etc. Esos datos también están publicados ahí en nuestra plataforma para la región. Los tenemos ahí, la evolución, ¿cierto?, de los casos diarios. Si se fijan, ahí están los casos donde cero, pero como les decía, siempre cruzar o mirar este dato con los exámenes o los resultados que se informaron ese día. Aquí lo que le mencionaba, la tasa, esta información sí está actualizada el 20 de abril, debido a que son datos que se publican en el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, que se publica cada 3 días. Por lo tanto, en ese rango de tiempo nosotros los publicamos y que dan cuenta del brote que ya es conocido, ¿cierto?, en la comuna de Pica, donde si bien es cierto, son 28 solamente los casos confirmados de contagio, menos que Iquique, parecido a los hospicios, pero en comparación a sus habitantes es muy, muy significativo. Y luego de que ya analizamos datos o miramos información, ¿cierto?, la segunda lista de los contagios a las tasas, ya entrando a procesar un poco más el proceso intermedio, viene la información sobre las capacidades hospitalarias, ¿cierto? Permitirnos, ¿cierto?, saber cuantificar cómo están las redes, cómo están los hospitales, cuántos pacientes hay en camas UCI, cuántos respiradores hay. Esta información siempre está a nivel nacional, no es posible presentarla. Lo de los pacientes en cama UCI sí, a nivel regional, pero lo de los respiradores está todo a nivel nacional consolidado, debido a que todo eso está contagiado, ¿cierto? Perdón, todo eso está informado, centralizado, perdón, la capacidad de los respiradores. Y tenemos, ¿cierto?, los casos hospitalizados en las camas UCI, también la información ahí a nivel regional. Y, bueno, cómo leer y cómo buscar esta información. Yo les he señalado, ¿cierto?, que hay muchos datos, mucha información, muchos elementos que saber, pero ¿dónde encontrarlos? ¿Dónde buscarlos? ¿Cómo tener ese dato listo para que yo pueda, ¿cierto?, hacer un análisis mucho más con visión regional, ¿cierto? Ahí, Francisco, necesito que me devuelvas el poder para mostrarle nuestras páginas web. Y aquí en las páginas web, en los visualizadores, ustedes van a poder tener toda la información relativa a la evolución del coronavirus, ¿cierto?, en cada una de las comunas, en cada una de las regiones. Entonces tenemos dos herramientas. Una herramienta a nivel nacional y una herramienta a nivel regional. Voy a partir por mostrarles la de nivel regional, que es la que yo ya les estaba contando, ¿cierto? Es la plataforma Tarapacá Intelligence, tarapacaintelligence.cl, y tenemos en portada un especial de coronavirus en Tarapacá, y ahí tienen el acceso directo, y esto nosotros le llamamos storytelling, que así como yo les fui relatando desde el inicio como del proceso, del punto 1 de la pandemia, que es diagnosticar, hasta ya la gente cuando está hospitalizada, ¿cierto? Vamos relatando cómo es la evolución.
Y estos datos los actualizamos todos los días. Esto lo actualizamos en función, ¿cierto? Todo esto son en tiempo real desde el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia tiene un desfase con respecto al Ministerio de Salud. Cuando el ministro da su conferencia como a las 11, 10 y media, 11 de la mañana, más o menos en una hora o una hora y media, se actualizan los datos en un repositorio que fue gracias a un esfuerzo que hizo, fue un planteamiento de la mesa social, que se constituyó esta mesa de datos y el Ministerio de Ciencia publica todos estos datos en su repositorio web. Y eso nosotros lo programamos, los capturamos y los graficamos para que ustedes tengan esta información actualizada diariamente. ¿Ya? Tasas de contagios por comuna, las tasas, como les mencionábamos, cada 100.000 habitantes, alguna información comparativa, por ejemplo, en términos de ranking, sigue siendo Pica, ¿cierto?, el segundo lugar, la segunda comuna con mayor tasa de incidencia respecto a contagio. Por ejemplo, Cabo de Hornos tiene menos, pero son menos habitantes, por lo tanto, la tasa de incidencia es mayor, ¿cierto? Y abajo vemos algunas comunas en donde se han decretado ya cuarentenas, Temuco, Chillán, ¿cierto?, Ñuble, Yungay, Bulne, etc. Los casos nuevos, que también los pueden ver ahí, aquí voy más rápido porque estamos en los tiempos. Casos diarios por comuna, lo pueden ver, ¿cierto? Lo veíamos consolidado nacional, pero aquí lo pueden ver a nivel comunal, ¿cierto? Si se fijan, ahí la diferencia que yo les planteaba respecto a los casos activos, Pozo Almonte no tiene casos nuevos en los últimos días, ¿cierto? Por lo tanto, ahí podríamos inferir, ¿cierto?, que esas personas, esos dos casos que están cuantificados en Pozo Almonte, potencialmente estarían recuperados. Y los casos hospitalizados en camas UCI, la evolución de Tarapacá con respecto a regiones y al resto del país, y algunas otras información también ahí para que puedan ver, ¿cierto?, cómo está Tarapacá con respecto al resto de las regiones del país. ¿Ya? Los rankings, etcétera. Toda esta información que está en Tarapacá Intelligence está disponible absolutamente para ustedes. Pueden ustedes usar estos gráficos, ponerlos en sus blogs, o sea, dispongan absolutamente de toda esa información que es gratis y está para eso, para que ustedes la puedan comunicar y utilizar en sus trabajos. Y por otra parte les quiero mostrar el visualizador COVID-19, que está aquí en esta dirección web, ¿cierto? coronavirus.mat.c.cl, y que les presentamos un resumen nacional, a nivel regional, comunal, la información de hospitalizaciones, y en la pestaña de notas técnicas van a encontrar información más particular. Déjame darle audio aquí, yo le quiero compartir esto a mi colega Bastián, que trabaja en nuestro equipo. Y ha sido quien ha desarrollado, ¿cierto? Ahí está Bastián con audio para que aquí tú les Sí, puedas hola contar Alexis. cómo funciona. Sí, esta plataforma la desarrollamos con el equipo DataUC. Es una plataforma que desarrollamos con código abierto y que nuestro objetivo, como le había mencionado Alexis, es liberar estos datos para todo su uso. En ese sentido, es una plataforma que es más interactiva que otras que hemos encontrado. Y podemos ver, por ejemplo, en la primera pestaña de resumen nacional, en primer lugar, los datos generales, es decir, los casos totales, pero comparados, por ejemplo, abajo con los recuperados y los activos. Los casos activos son los que actualmente tienen capacidad de contagio y como podemos ver ahí, esa es la curva que se menciona en general acerca de los contagios de coronavirus. Más abajo también tenemos otros datos generales a nivel nacional, la evolución de casos, los casos nuevos, los casos por género y por edad. Pero lo importante que puede ser más útil aquí para los periodistas y periodistas de la región es los datos a nivel regional y a nivel comunal. Si vamos a la pestaña de regiones, podemos elegir ahí una región como Tarapacá, claramente, para que los gráficos se actualicen automáticamente para destacar esta región entre el resto. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, los casos de COVID están destacados Tarapacá, más abajo podemos ver también los acumulados, podemos hacer así comparativas. También tenemos en los distintos gráficos cómo se ven los casos de Tarapacá en base a los últimos datos que publica el Ministerio, que en este caso están al 24 de abril. Si vamos a la pestaña de comunas, se nos entregan más controles interactivos para poder distinguir los distintos gráficos. Por ejemplo, ahí podemos ver los casos comunales dentro de la región de Tarapacá, un poco más abajo.
están en un ranking acerca de los casos nuevos por comuna, podemos ir viendo ahí comuna a comuna cuáles son sus casos nuevos, como por ejemplo la región de Iquique. Estos datos sí son del informe epidemiológico que publica el Ministerio de Salud, por lo tanto se publican en intervalos semanales. Allá abajo aparecen los datos de la semana y estos datos van siendo corregidos retroactivamente a medida que va avanzando la investigación y se pueden dar datos más fidedignos. Por lo tanto, siempre el último valor es 0 porque está en investigación. Si bajamos un poquito también, tenemos más datos a nivel comunal y acá podemos ver las tasas de aumento. En este vemos los casos, el aumento y la tasa para la región de Tarapacá. El valor de aumento es interesante porque nos indica cuál es la diferencia entre los valores de casos nuevos de coronavirus entre el último informe epidemiológico y el anterior a ese. Por lo tanto, podemos ver que, por ejemplo, en la comuna de Alto Hospicio los casos se han aumentado en un 0,7. Es decir, han disminuido. En la siguiente tabla vemos los casos activos por comuna también. Es una visualización que puede permitirnos ver comuna a comuna un desagregado más minucioso si es que queremos concentrarnos en una comuna en específico. Estos gráficos están disponibles entonces para su uso y a la brevedad vamos a incorporar nuevos gráficos para llegar a visualizar la totalidad de los datos públicos que está haciendo disponibles el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud. Podemos ver entonces las comunas con mayor tasa de incidencia y finalmente podemos ver en la cuarta pestaña, si no me equivoco, los datos acerca de hospitalizaciones y datos médicos. Sin embargo, estos datos no están publicados con desagregación por comunas. Están en la mayoría de ellos en datos a nivel general. Podemos ver la cantidad de pacientes hospitalizados según los tipos de cama que utilizan, sus desagregaciones por edad y género, pero lamentablemente el dato sobre regiones no es público. Como les decía entonces, poco a poco estamos implementando nuevas características para este sitio. Entre ellas está la capacidad de que puedan descargar todos estos datos directamente en formato Excel. Acá podemos ver entonces también los ventiladores mecánicos a nivel nacional, un dato muy interesante porque compara cuáles son los ventiladores que están siendo actualmente ocupados versus los que quedan disponibles para futuros pacientes. Todos estos datos entonces podemos verlos comparativamente con interactividad. Si ponemos el mouse encima de algunos elementos de los gráficos, podemos ver el dato redactado y por lo tanto se pueden entonces hacer reportes acerca de los datos que sean comparativos, no solamente decir qué pasa en la última medición, en este caso el 24 de abril, sino que poder ir indicando cómo estos datos van cambiando con el tiempo, lo cual nos permite hacer un reporte más legítimo, más fidedigno y que entrega más información a las personas. Ahí podemos ver los hospitalizados por grupo de edad también. Y en general estos son los datos que se entregan entonces con esta plataforma abierta de datos que es el visualizador del COVID-19. Se actualiza automáticamente cada una hora para tener los datos más nuevos del Ministerio de Salud para todos ustedes. Sí, como mencionaba Bastián, están actualizados diariamente y a disposición. Si todo esto, la idea es que ustedes puedan acceder, tenerlos directamente en sus medios, utilícenlos en sus páginas web, úsenlos, porque la idea es poder transparentar, democratizar, que la gente pueda empezar a tomar condiciones, cierta información más relevante a partir de los datos que se van publicando. Y finalmente, la última lámina tiene que ver con una sugerencia. Yo no soy periodista y respeto mucho la labor periodística, pero como consumidor probablemente de medios, algunas sugerencias de en qué poner ojo en sus regiones, en sus comunas, con respecto a qué notas, investigaciones, qué entrevistas, a quién entrevistar, en qué poner énfasis, a partir de los datos que estamos disponiendo. Lo primero es las capacidades diagnósticos. Estas capacidades diagnósticas tienen que estar muy claramente transparentadas, saber, por ahí el ministro dijo que hay una capacidad nacional de hacer 12.000 test diarios, pero se están haciendo en promedio 6.000. ¿Por qué ocurre eso? Y la diferencia, ¿será porque no hay más personas que van a centros asistenciales a controlarse o practicarse exámenes? Ahí hay muchos elementos, ¿cierto?, que investigar. En el caso de Tarapacá, eso se fue
haciendo, hace poco, ¿cierto? Como les decía, hace poquito tenemos laboratorios allá disponibles. Lo segundo es notas descriptivas con contextos, ya no repetir, ¿cierto?, el informe de la Seremía o del Ministerio, sino que ya con estas plataformas de datos pueden tener más antecedentes para que puedan ir mirando tendencias, compararse con otras regiones, por ejemplo con Arica, o con otras zonas mineras, o con otros pueblos como Pica, ¿cierto?, que pudiesen tener alguna explicación similar para ir monitoreando la evolución de aquello, ¿ya? Investigar, porque, por cierto, en las redes sociales hay que constatar, ¿cierto?, que hay una preocupación constante hay una duda constante respecto a si la información se está entregando o no. Y la manera de poder quizá investigar si eso ocurre es generando cruces con otros datos, con otras fases de datos. Hoy día hubo un trending topic, ¿cierto?, periodista que publicó algo respecto a la estadística de los fallecidos, comparándolos con los fallecidos del año anterior, que ahí claramente tiene algunas dificultades técnicas relativas a cómo se mide eso en términos proporcionales para considerar los aumentos de población, etcétera. Pero también hay otros elementos que se pueden ir investigando. Un elemento muy importante, en el caso de Tarapacá, creo que nosotros lo tenemos publicado en Tarapacá Intelligence, están las cifras de cuántas personas requirieron atención de urgencia por razones respiratorias. Y sabiendo cuántas personas tuvo esa necesidad de recurrir al hospital por eso, se puede proyectar o se puede analizar más o menos cómo sería este año, más aún con el coronavirus. Hay un dato interesante para poder analizar. Y finalmente, indagar a través de los datos cuáles serían los criterios para declarar medidas de restricción, ¿ya? Como no los conocemos tan específicamente, a lo mejor sí los datos podrían ayudarnos a saber o entender a partir de los datos históricos o qué comportamientos hubo que implicaron o significaron adoptar estas cuarentenas o levantar las cuarentenas, ¿ya? Por razones de tiempo, evidentemente no voy a ahondar ni profundizar en esto, pero sí quería contarles que vamos a tener en el futuro en nuestra plataforma probablemente más herramientas para poder eh, hacer esos análisis, compartir esa información, ¿cierto? Y ustedes puedan tener todos esos antecedentes también a nivel predictivo, a nivel, ¿cierto?, comunal, como ir analizando, aquí voy a reiniciar mi video, ir analizando, ¿cierto?, toda esa información sobre las cuarentenas. Estamos preparando algo ahí con Bastián para poder ir presentando en mapa, más georreferenciado, cómo han sido las condiciones, ¿cierto?, de casos activos, de casos, ¿cierto?, recuperados, etcétera, por comuna, con la finalidad de tener esa información para todos, ¿ya? Así que eso, no sé, Gerson, por ahí hay alguna pregunta. Me hay una pregunta de Marcelo. Saludos, Marcelo, de Radio Paulina. Sí, pues hay que indagar porque dice exámenes cero. Claro, por eso la sugerencia que nosotros le decíamos es que se tomen datos en función de algún periodo como de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el ir monitoreando casos o exámenes que se practicaron en la región cada 3 días, cada 5 días, como yo les decía en el caso de Santiago, un sesgo. Esto en Semana Santa, el fin de Semana Santo, hubo menos exámenes y casos informados, pero era porque se practicaron ese fin de semana menos exámenes. Ese dato evidentemente influye en que yo pueda estar interpretando que en la región bajaron los casos si es que no se practicaron exámenes. Entonces, para no tener ese sesgo, ese día, ¿cierto?, que me puede tirar para abajo la curva, pero es por un error de mediciones, eso se llama sesgo de medición en estadística, yo podría o debería considerar periodos de tiempo mucho más extensos. Por ejemplo, si yo miro los datos de la región de Tarapacá, que los tengo aquí en otro computador, cada 7 días nosotros vemos que en la primera semana, contando las semanas desde el domingo 22 al sábado de la semana siguiente, hubo 5 casos confirmados en Tarapacá. En la semana siguiente hubo 12. En la semana del 11 al 5 de abril hubo 21. En la semana del 12 al 18, 43. Y esta semana, que todavía no termina,
ya llevamos 53 casos confirmados. O sea, la tendencia que se va identificando es el aumento de casos. Entonces, ojo con ese ritmo, con esa medición, porque está ahí interesante y relevante para que ustedes pongan esos datos cuando les toque entrevistar a las autoridades o les toque ¿cierto? Poner en la palestra dudas, ahí tengan esa información en la mano. ¿Cómo podemos ayudar a predecir a las autoridades con el uso de los datos? La verdad es que los modelos de predicción son, como yo decía, más complejos porque involucran mucho más variables, muchos más factores. Son variables no solamente epidemiológicas, sino también de las medidas restrictivas. Por ahí, por ejemplo, si recuerdan, les expliqué esto del que un individuo tiene una probabilidad P de contagiar a un M, que es como con todas las personas que yo me relaciono. Por ejemplo, yo que soy más cómodo, me voy a la universidad, a mi trabajo, cuando podía, porque estoy hace 2 meses en cuarentena. Cuando iba a trabajar a la universidad, al campo San Joaquín, me iba en mi auto y la verdad es que compartía con un número limitado de personas. Pero si alguien va a su trabajo en transporte público, ese M es mayor, ¿ya? Y ese M, esa probabilidad, ¿cierto?, de contagio, que se traduce en cuántas personas contagio yo, o hoy día, ¿cierto?, cuántos individuos puede contagiar una persona, que se llama, es un indicador que el otro día lo comunicó la subsecretaria Daza, el RE, el R0, que es como el valor teórico, y el RE es el valor real, ¿cierto? Que baja, creo que de 2,6 a 1,3, es decir, en los inicios de la pandemia, un infectado contagiaba a 2,6 personas, y hoy día esa persona contagia a 1,3. Sería súper útil e interesante calcular ese dato, pero para eso se requeriría información más específica de dónde se ubica esa persona, ¿ya? Y cuántas personas tienen su radio de influencia. Pero esa información, por ejemplo, que es algo que han pedido los alcaldes todos los días en la televisión, por razones de ley, la ley de protección de datos personales, no se puede entregar, no se puede informar, ¿ya? Por lo tanto, lamentablemente ahí tenemos que analizar los datos más agregados, por lo tanto, modelar con los datos que están disponibles. Lo tratamos de hacer como un poco explicando o identificando a partir de las zonas donde ya se declaró cuarentena, qué factores o qué variables y cómo se comportaron en esas zonas, como para tratar de entender cuándo podría haber una declaración de cuarentena en algún otro lugar. Pero con los datos así en general, solamente se pueden analizar tendencias, es como mirar, a ver, a qué tasa estamos creciendo, y en el caso de Tarapacá, las cifras siguen creciendo, ahí hay un factor relevante a considerar. Bien, hay un mensaje nuevo ahí. Pame Vallejos, saludo Pame Vallejos. Dice, las autoridades en Tarapacá a nivel nacional hablan de clúster. ¿Es bueno tomar a los contagiados como grupos para entregar las cifras o creen ustedes que lo ocupan para bajar el perfil a la situación al entregar las cifras? Los clústeres, un poco lo que explicaba yo recién. Si es que yo estoy contagiado y en mi grupo familiar se contagian, no sé, 2 personas y a su vez esas 2 personas contagian a otros, ¿cierto? Eso se identifica como clúster. Es en función de la trazabilidad del seguimiento de los casos, ¿ya? Es decir, a partir de este caso yo podría, o esta persona que yo diagnostiqué como contagiada, yo puedo, por la información histórica, saber identificar dónde se produjo ese contagio, cuál fue el origen del contagio de esa persona. Si es que tuviésemos esa información, evidentemente podríamos ponerla en torno a esos indicadores que yo les mencionaba adelante. Pero los clústeres, como les decía, es información reservada. Por eso, por ejemplo, acá en Santiago, de repente un poco inexplicable que hay algunas comunas en donde eh, no se, no se sabe, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en Ñuñoa, una comuna donde vive mi mamá, una parte de la comuna está en cuarentena y la otra parte no. Eso porque probablemente el ministerio sí tiene esa información de clústeres. Tiene esa información, ¿cierto?, más específica, más
más puntual de georreferenciado donde se ubiquen esos casos. Pero eso se pierde cuando ya la trazabilidad, ¿cierto? Valga la redundancia, se pierde, cuando ya no soy capaz de saber si esa persona fue contagiada por alguno de los que yo ya tengo en nómina, ya tengo considerado, ya tengo analizado, ¿cierto? Ya no, ahí no es posible detectar y continuar con ese análisis. Por las cifras de contagiados, la verdad es que no conozco en particular en Tarapacá, al parecer todavía es posible indagar o tener esa trazabilidad. Es una pregunta que se le podría hacer a la autoridad, si es que todos los casos en Tarapacá aún son trazables, son factibles de conocer la procedencia, el origen donde se produjeron esos contagios, y si es que no, ya ahí deberían considerarse medidas mucho más restrictivas, porque quiere decir que ya no hay un antecedente claro de cómo se produjo ese contagio. Y otra pregunta, según la percepción de ustedes, ¿las autoridades de Tarapacá manejan estos conceptos de manera rigurosa o solo replican números? Aquí la verdad es que yo creo que hay una realidad a nivel nacional. Yo creo que la información, porque nos ha pasado, nosotros no solamente con Tarapacá colaboramos, sino que también con algunas otras regiones. Y yo creo que Tarapacá, y en el caso nacional, está toda la información centralizada. Están los datos, los cursos, o sea, toda la información está manejada a nivel nacional eh, por la autoridad sanitaria, por el ministerio, y me da la impresión de que a nivel regional pasa un poco lo mismo. El acceso a los datos es un poco limitado, dependen de la información de Santiago para actualizar las cifras allá en la región. Los recursos, en este caso los respiratorios, los manejan desde Santiago, entonces yo creo que las autoridades regionales también están con poco margen como de maniobra o de gestión, dadas esas condiciones, pero yo creo que la autoridad sanitaria de Tarapacá probablemente tiene la formación o los conocimientos como para poder tomar las medidas o anticiparse, porque no solamente basta con las medidas que toma la autoridad central, sino que también la intendencia, los gobernadores podrían estar en los distintos ámbitos ahí tratando de prevenir, ¿no? Con los alcaldes, las distintas comunas, etc. ¿No? Información sobre las bases, pues según el Ceremi aún estamos en la fase 3. Claro, eso de la fase es cuando no conozco bien el fases, pero sí le pasó a fase 4, les mencionaba, dejan de ser trazados. Yo ya dejo de potencialmente, sino el contagio en una determinada persona. Y cuando eso ocurre, ya los contagios no son trazables, no los puedo identificar, por lo tanto ya empiezo a tener que implementar medidas mucho más drásticas o más restrictivas, ¿ya? En el caso de, si es que se indica desde la seremía que aún están en fase 3, entonces eso implica que todavía los casos son trazables, todavía pueden tener información relativa a los orígenes de, de esos contagios, ¿no? Y los tienen identificados y bueno, yo les agradezco muchísimo la atención, la conexión. Lamentablemente ahora me están esperando para otro taller. Así que les agradezco mucho la información. Tengo que desconectarme, pero Gerson, si está por ahí, les va a poder indicar después cómo le vamos a hacer llegar, dónde vamos a subir este video. Esta sesión se grabó, el material está disponible. Y cualquier otra consulta, voy a compartirles aquí la pantalla para mostrarles quienes me quieran escribir, cualquier otra consulta, toda la información que tenemos o alguna que quieran, la información está ahí. Pues, así que nada, pues estamos a total disposición. No duden en escribir. Pues les deseo lo mejor. Muchas gracias por la atención.
Francisco, ahí te dejo la palabra.